Era solo un juego inocente en una tarde soleada, hasta que un accidente la llevó directamente a los brazos de Jesús. Lo que vio allí, los ángeles, el calendario brillante, los días marcados, revela que algo sobrenatural está a punto de suceder. Y comienza ahora. Me llamo Catalina. Tengo 12 años y vivo en California, cerca de San Diego. Hoy necesito contarles lo que me pasó porque mamá dice que el mundo necesita saber la verdad. Siempre creí en Dios, pero no entendía bien qué significaba. A veces rezaba antes de dormir y sabía que Jesús me amaba, pero nunca pensaba mucho en Él durante el día. Pensaba que con eso bastaba. No sabía que estaba equivocada. Esa tarde de martes empezó como cualquier otra tarde de noviembre. El sol californiano calentaba y yo estaba jugando en casa de mi abuela, mientras mamá hablaba con ella en la sala. La casa tenía esas grandes puertas de cristal que daban al jardín, tan limpias que a veces parecían invisibles. Me encantaba correr por la casa, sobre todo cuando estaba emocionada. Ese día acababa de sacar una buena nota en la escuela y estaba feliz, llena de energía. Recuerdo correr desde la cocina hacia el jardín, queriendo enseñarle a mi abuela las flores que había visto afuera. No me di cuenta de que la puerta de cristal estaba cerrada. Estaba tan limpia, tan transparente a la luz del sol, que parecía no existir. Corrí con todas mis fuerzas, sonriendo sin sospechar nada. El impacto fue terrible. Mi cuerpo atravesó el cristal y sentí cómo los fragmentos me penetraban como 1000 cuchillos helados a la vez. El dolor era tan intenso que ni siquiera podía gritar. Oí a mamá gritar mi nombre. Oí a mi abuela llorar. Vi sangre, muchísima sangre, esparciéndose por el suelo. Un gran trozo de cristal me había cortado el cuello y el pecho. Sentí mi cuerpo desplomarse en el suelo entre los afilados fragmentos. El dolor duró solo unos segundos. Entonces, algo extraño ocurrió. Se detuvo. Ya no estaba en mi cuerpo. Sentí que me elevaba por encima de la horrible escena, mirando hacia abajo y vi que seguía tendido en el suelo, rodeado de cristales rotos y sangre. Tenía la cabeza ladeada, los ojos cerrados, y mamá estaba encima de mí intentando detener la hemorragia mientras le gritaba a mi abuela que llamara a urgencias. No había miedo ni confusión, solo una sensación de paz, como flotar en agua tibia. Vi a los paramédicos llegar rápidamente porque estábamos cerca del hospital. Entraron corriendo a la casa con sus pesadas maletas, gritando cosas que no pude entender. Uno de ellos se arrodilló a mi lado y comenzó a presionarme el cuello. Otro estaba preparando algo que parecía una máscara. No sentí nada. Estaba por encima de todo, observando. Y entonces, de repente, todo desapareció. El ruido, la sangre, la casa de mi abuela, todo se transformó en la luz más brillante que había visto en mi vida. No era como la luz del sol de California. No me lastimaba los ojos. Se sentía viva, cálida, como si me conociera. Y entonces comprendí que no estaba sola. Estaba ante Jesucristo. No sé cómo explicarlo con palabras normales porque su presencia era demasiado grande, demasiado hermosa. Pero sabía que era Él. Simplemente lo sabía. Su amor era abrumador, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. Incluso de niña, sabía que nadie en la tierra me había mirado como Jesús me miró en ese momento. Cuando me miró, me sentí completamente conocida, completamente comprendida, como si hubiera visto cada segundo de mi vida, y aún así me amara. Su voz no llegó a mis oídos. Me llegó directamente al alma. «Catalina», dijo, y oír mi nombre sonó como la música más hermosa jamás creada. «Te traje aquí porque hay algo que mi gente necesita entender. El tiempo es mucho más corto de lo que imaginan, y lo que viene pillará a la mayor parte del mundo desprevenido». Antes de que pudiera responder, la luz que nos rodeaba empezó a cambiar. Jesús puso su mano en mi hombro, y de repente ya no estábamos en ese lugar brillante. Estábamos muy por encima de la tierra, contemplando el mundo entero como si fuera un mapa gigante lleno de luces y sombras en movimiento. Lo que vi me dejó el corazón asombrado y asustado a la vez. Vi cosas que aún no habían sucedido, cosas que llegarían en los días y semanas posteriores a mi accidente. Vi llegar diciembre, pero no el diciembre de luces navideñas y canciones alegres. En cambio, todo parecía confuso y extraño, como si el mundo entero contuviera la respiración. La visión fue tan real que pude sentir el miedo, la conmoción y la confusión de quienes observaba. Era como si sintiera cómo cambiaba el aire a su alrededor. «Observen con atención», dijo Jesús con una voz llena de amor, pero también de seriedad y poder.
Lo que están a punto de ver fue escrito en los registros del cielo desde antes de la creación del mundo. Mi regreso está cerca, y las señales se harán más fuertes ahora. La primera visión que Jesús me mostró me conmovió profundamente, aunque no lo comprendía todo con mi mente infantil. Vi creyentes por todo el mundo, personas que creían estar listas para el regreso de Jesús, y de repente se dieron cuenta de que no lo estaban. Vi iglesias donde los pastores predicaban solo las partes fáciles de la Biblia, y ahora sus feligreses entraban en pánico porque sucedían cosas sobrenaturales extrañas por todas partes. Incluso vi pastores que nunca habían hablado del fin de los tiempos intentando explicar cosas que no entendían. Jesús me mostró cómo cambiaría toda la atmósfera espiritual de la tierra a principios de diciembre. Cosas que la gente decía que eran coincidencias, o simplemente la naturaleza se volvían tan intensas que incluso los más escépticos tendrían que admitir que algo sobrenatural estaba sucediendo. Vi señales en el cielo que desconcertaron a los científicos. El clima haciendo cosas imposibles y manifestaciones espirituales, sucediendo en países al mismo tiempo. Mi pueblo ha estado durmiendo, dijo Jesús, y su voz sonaba tan triste que me dolía el pecho. Se han acomodado a una fe tibia, pensando que aún tienen mucho tiempo para tomarme en serio. Pero la cosecha está madura y hay tan pocos trabajadores. Aquellos que no están preparados se verán abrumados por lo que viene. Entonces vi algo que no esperaba. Las familias se estaban dividiendo, no porque no se amaran, sino porque algunos podían sentir que Dios los llamaba mientras que otros permanecían espiritualmente ciegos. Vi niños teniendo sueños proféticos mientras sus padres decían que era solo su imaginación. Vi abuelos recibiendo visiones del cielo mientras sus hijos adultos decían que estaban confundidos o enfermos. No se trataba de la edad ni de la inteligencia de alguien. Se trataba del corazón, quisiera o no escuchar la voz de Dios. Entonces Jesús me mostró algo que me hizo sentir feliz y asustado a la vez. Vi una enorme cosecha de almas. Personas que habían rechazado a Dios durante años sintieron de repente que sus corazones se abrían gracias a poderosos encuentros con Él. Vi llamas de avivamiento surgir en lugares inesperados, extendiéndose de persona a persona más rápido que cualquier otra cosa que hubiera visto en mi vida. Esta es mi misericordia, me dijo Jesús. E incluso siendo niño, pude sentir la seriedad de sus palabras. Le doy a la humanidad una última oportunidad para elegir la vida eterna antes de que la puerta se cierre para siempre. Todos tendrán la oportunidad de responder a mi llamado, pero deben elegir rápido porque el tiempo se acaba mucho más rápido de lo que creen. Entonces me mostró algo que me revolvió el estómago aunque no estaba en mi cuerpo. Vi el cielo preparándose. Vi ángeles. Tantos ángeles que ni siquiera podía contarlos, de pie en filas perfectas como un ejército. No daban miedo, pero eran poderosos, brillando con algo sagrado e inexplicable. Sus rostros se veían serios, como si supieran que algo enorme estaba a punto de suceder. Era hermoso, pero también aterrador. Mi ejército está listo, dijo Jesús, señalándolos. El momento elegido por mi Padre está muy cerca, y cuando ese momento llegue, no habrá demora, ni espera, ni una segunda oportunidad para quienes han seguido rechazando mi voz. Mientras observaba todo esto, de repente comprendí por qué Jesús me había traído allí. No era para mostrarme algo bonito ni para hacerme sentir especial. Era porque había algo importante que tenía que decirles, algo que el mundo necesitaba escuchar antes de que fuera demasiado tarde. Entonces Jesús me mostró algo que hizo temblar todo mi espíritu. Un calendario apareció ante nosotros, hecho completamente de luz, y los números brillaban como oro vivo. Algunas fechas eran más brillantes que otras, casi palpitantes. Miren atentamente lo que está escrito, dijo Jesús. No lo entendí todo, pero vi diciembre brillar de forma extraña, más brillante que todos los demás meses. Diciembre será el comienzo de la gran separación. Jesús dijo, los que han andado conmigo en la verdad reconocerán mi voz cuando los llame. Pero quienes jugaron con su fe, fingiendo seguirme mientras vivían como el mundo, estarán confundidos y desprevenidos. Entonces Jesús me mostró escenas de las primeras semanas de diciembre. Vi iglesias por todas partes sacudidas por algo poderoso. El Espíritu de Dios obrando de maneras nunca antes vistas. Algunos pastores se sorprendieron porque un arrepentimiento genuino llenó repentinamente sus iglesias. La gente lloraba, oraba, confesaba sus pecados y caía de rodillas sin que nadie se lo pidiera. Algunos líderes recibieron este mover de Dios con alegría, pero otros lo detestaron.
Vi a pastores que les gustaba predicar cosas cómodas, enojarse porque el fuego santo de Dios ardía en sus iglesias y cambiaba todo lo que habían controlado durante años. La visión me mostró familias preparándose para la Navidad como siempre, decorando árboles, cocinando, riendo, sin saber que esta Navidad sería completamente diferente a cualquier otra en la historia. Vi salas, cocinas y dormitorios llenos de cosas sobrenaturales sucediendo. Dios estaba llamando a la gente a un nivel superior, acercando sus corazones a Él. Niños como yo soñaban con ángeles. Adolescentes veían visiones del cielo. Y adultos escuchaban a Dios hablar a sus corazones, diciéndoles que este era un momento muy importante. Mi novia debe estar lista, dijo Jesús mientras observaba cómo se desarrollaba todo. Vengo a una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha ni arruga. El tiempo de la fe superficial y perezosa ha terminado. Quienes de verdad me pertenecen sentirán una atracción hacia la santidad, lejos del mundo y hacia la entrega total. Entonces vi enero y febrero. Creyentes de todo el mundo sentían esa misma atracción de Dios. Algunos escucharon y obedecieron. Renunciaron a cosas que sabían que estaban mal. Terminaron malas relaciones. Vendieron cosas que no necesitaban y dedicaron mucho tiempo a orar y ayunar. Otros se negaron. Les gustaba demasiado la comodidad. Dijeron que seguirían a Jesús más tarde, pero ese más tarde se acercaba. Entonces Jesús me mostró algo que me asustó aún más. Vi que la batalla espiritual se hacía más fuerte, más oscura, más pesada. Fuerzas demoníacas trabajaban con más ahínco que nunca para engañar a la gente, incluso a los creyentes. Falsos profetas aparecían por todas partes, fingiendo hablar en nombre de Dios, pero sus palabras eran mentiras. El diablo usaba el miedo, la confusión y la división para que la gente no comprendiera lo que Dios realmente estaba haciendo. Examinadlo todo con mi palabra, dijo Jesús con los ojos encendidos como fuego santo. El enemigo puede parecer luz, pero no lo es. Quienes no conocen mi voz profundamente serán engañados. Solo quienes caminan de cerca conmigo podrán distinguir la diferencia. Entonces me mostró marzo y abril. Sucedían cosas sobrenaturales con tanta frecuencia y fuerza que ni siquiera los medios de comunicación podían ignorarlas. Los reporteros intentaban explicar milagros que ocurrían en diferentes países al mismo tiempo, patrones climáticos extraños y enormes experiencias espirituales que la gente vivía. Pero nada tenía sentido sin Dios. Durante ese tiempo, vi una enorme cosecha de almas. Personas que habían huido de Dios toda su vida sintieron de repente su presencia con tanta claridad que no pudieron negarla. Vi a pandilleros caer de rodillas entre lágrimas, a políticos confesando sus pecados delante de todos y a famosos renunciando a su fama solo para seguir a Jesús. Pero aún viendo a tanta gente volverse a Dios, también vi algo triste y aterrador sucediendo. Al mismo tiempo, vi lo que la Biblia llama la gran apostasía. Las iglesias que habían mezclado la verdad de Dios con el mundo comenzaron a separarse. Algunos querían el verdadero evangelio, el que te hace cambiar de vida. Otros querían permanecer en sus cómodas mentiras. Grandes grupos de iglesias se dividieron en dos, porque no podían ponerse de acuerdo sobre las verdades que habían ignorado durante tanto tiempo. Muchos se traicionarán unos a otros durante este tiempo, dijo Jesús. Y su voz sonó tan triste que me dolió el corazón. Su amor se ha enfriado. Elegirán la comodidad en lugar de la verdad, la aprobación de la gente en lugar de la mía. Pero esta separación tiene que suceder para que mi verdadera novia pueda ser vista y preparada para mi regreso. La visión se extendió a mayo y junio. Jesús me mostró cómo reaccionarían los diferentes gobiernos del mundo ante todos los sucesos sobrenaturales que suceden. Algunos países se humillarían y les dirían a sus ciudadanos que se arrepintieran. Otros se enojarían y comenzarían a aprobar leyes que dificultarían que los cristianos vivieran su fe. Vi a gente teniendo que elegir entre estar a salvo y ser fiel. Entonces vi algo hermoso. Una iglesia remanente. Un pequeño grupo de creyentes a quienes no les importaba el peligro ni la popularidad. Se reunían en casas, en bosques, en lugares tranquilos donde nadie podía detenerlos. Lo que compartían era tan puro, tan lleno de la presencia de Dios. No se parecía a las iglesias que conocemos hoy. Jesús me mostró cómo Dios cuidaría sobrenaturalmente de estas personas, como cuidó de los israelitas en el desierto. Vi comida apareciendo cuando la necesitaban, refugio proveniente de lugares imposibles y ángeles cuidándolos. Sus oraciones eran poderosas.
tan poderosas que el aire a su alrededor parecía diferente. «Estos son mis vencedores», dijo Jesús con un amor tan fuerte que parecía luz. «Me amaron más que a sus propias vidas. Me eligieron por encima de todo lo que el mundo intentaba ofrecer. Reinarán conmigo en mi reino». Entonces la visión se trasladó al final del verano y al comienzo del otoño. Vi que todo se aceleraba. Milagros, señales, divisiones, conversiones. Todo se volvió cotidiano, constante, imparable. La diferencia entre quienes pertenecen a Jesús y quienes no se hizo tan clara. Era como ver la luz y la oscuridad separarse. En septiembre y octubre, el mundo entero parecía dividido en dos grupos, los que eligieron a Jesús y los que lo rechazaron. No había un punto medio entre creyentes, ni cristianos a medias. Todos habían demostrado con sus decisiones quiénes eran realmente. «El trigo y la cizaña habrán madurado plenamente en este momento», dijo Jesús. «Solo entonces podrá tener lugar la cosecha. Mis ángeles están listos para recoger el trigo en mi granero, mientras la cizaña se prepara para el juicio». Mi corazón latía con fuerza cuando Jesús me mostró la siguiente parte. La escena cambió a noviembre, el mismo mes en que ocurrió mi accidente. Vi el cielo haciendo sus preparativos finales. Los ángeles recibían instrucciones, se alineaban, preparándose para algo enorme, algo diferente a todo lo que había sucedido antes. «Noviembre marca el fin de la era de la gracia», dijo Jesús. Su voz estaba tan llena de autoridad que estremeció todo mi espíritu. Lo que la humanidad ha conocido como tiempo normal se detendrá. El calendario humano ya no regirá lo que sucede. Los planes de la eternidad tomarán el control. Observé los últimos días de noviembre de 2025 desplegarse ante mí como una película. Pero sabía que no era una película. Era real y estaba por llegar. La gente de todo el mundo hacía cosas normales. Iba a trabajar, cocinaba la cena, se preparaba para la Navidad. Los niños estaban entusiasmados con las fiestas de invierno. Los padres compraban. Las tiendas decoraban. Nadie sabía que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero en el cielo, los ángeles estaban listos. Parecían un ejército esperando la señal. Jesús me mostró que algo sucedería en 2 días específicos, el 29 y el 30 de noviembre. No pude ver exactamente qué, pero lo sentí en mi espíritu. Esos días fueron el comienzo de algo que el mundo nunca antes había visto. «Estas fechas están selladas en los registros de mi Padre», dijo Jesús mientras miraba el calendario brillantemente iluminado. «Nada de lo que suceda en estos días puede prevenirse ni retrasarse. El tiempo de preparación terminará. El tiempo de cumplimiento comenzará». Entonces la visión se expandió aún más. Vi la atmósfera espiritual alrededor de la tierra cambiar como una tormenta que se acerca. Ángeles que habían sido guardianes y mensajeros recibieron repentinamente nuevas misiones como guerreros y segadores. El tenue velo entre el cielo y la tierra se volvió casi invisible, y cosas sobrenaturales comenzaron a suceder por todas partes, más rápido y con más fuerza que antes. Jesús me mostró a creyentes de todo el mundo teniendo sueños y visiones proféticas durante esos últimos días de noviembre. Niños como yo veían ángeles. Adultos escuchaban la voz de Dios con claridad. Personas mayores tenían poderosas experiencias espirituales que preparaban sus corazones para lo que se avecinaba. Estos encuentros fueron como advertencias finales para cualquiera dispuesto a escuchar. Mi pueblo lo sentirá. Jesús dijo: «Sabrán que algo grande está sucediendo, porque mi espíritu será derramado en su medida final. Quienes caminan cerca de mí sentirán la necesidad de orar más, de acercarse, de soltar todo lo que no me pertenece». Entonces Jesús me mostró lo que sucedería después del 30 de noviembre. Diciembre llegaría, pero no sería el diciembre que todos esperaban. En lugar de la alegría habitual de la Navidad, el mundo se vería sumido en una ola de eventos sobrenaturales que nadie podría negar. La primera semana de diciembre fue impactante incluso para los creyentes. Vi servicios de sanidad que surgían de la nada. Ocurrían milagros por todas partes. Milagros reales, imposibles. Ciegos que veían, sordos que oían, personas que se levantaban de sillas de ruedas, incluso muertos que resucitaban. Y todo esto ocurría en diferentes países al mismo tiempo. «Esta es mi última misericordia», dijo Jesús con suavidad. «Le doy a la humanidad una última oportunidad para que vea mi poder y me elija antes de que se cierre la puerta. Todos serán testigos de mi realidad. Todos elegirán su destino eterno». Pero entonces vi surgir algo oscuro.
Junto con los milagros vinieron falsas señales y falsos prodigios. El enemigo intentó imitar a Dios para engañar a la gente. Falsos profetas realizaron cosas impresionantes, pero alejaron a la gente de Jesús. Esta será la prueba final del discernimiento espiritual, advirtió Jesús. Solo quienes conocen mi voz profundamente reconocerán lo que realmente soy. Muchos serán engañados porque prefieren señales espectaculares a la simple obediencia a mi palabra. Entonces me mostró a mediados de diciembre. Los gobiernos de todo el mundo estaban confundidos y asustados. Algunos llamaron a sus naciones al arrepentimiento. Otros se enojaron y aprobaron leyes contra todo lo espiritual. Vi reuniones en las Naciones Unidas donde los líderes intentaban explicar cosas que la ciencia no podía explicar. Durante ese tiempo, vi una enorme división. Familias, ciudades, países enteros divididos en dos. Algunos sintieron la paz, la presencia y el gozo de Dios como nunca antes. Otros se enojaron más, sintieron más miedo, sintieron más odio. La diferencia era tan obvia que no podía ocultarse. La separación del trigo de la cizaña se acelerará. Jesús dijo, el verdadero corazón de cada uno será revelado. Basta de fingir. Basta de esconderse tras la religión. Vi a verdaderos creyentes separarse de las iglesias que habían mezclado la verdad de Dios con cosas mundanas. Dejaron de hacer cosas que desagradaban a Dios. Abandonaron relaciones que lastimaban sus almas y se dedicaron por completo a la oración, el ayuno y la preparación para Jesús. Incluso mientras el caos crecía a su alrededor, sus rostros parecían serenos, como si brillaran por dentro. Entonces la visión cambió, y vi la Navidad de 2025. Pero no era la Navidad como la conocemos. No había juguetes, luces ni compras. Vi el mayor avivamiento espiritual que el mundo jamás había visto. Iglesias que estaban casi vacías de repente tenían multitudes de personas que rogaban por entender qué estaba sucediendo. Pastores que nunca habían predicado la verdad, de repente predicaban el verdadero evangelio, con una valentía que antes no tenían. Vi enormes bautismos en ríos, lagos y océanos. Ciudades enteras despertaron espiritualmente cuando el temor de Dios cayó sobre personas que no se habían preocupado por Él durante años. Los pandilleros dejaron sus armas. Los políticos admitieron en voz alta sus pecados. Incluso celebridades famosas renunciaron a su fama para seguir a Jesús. Esta Navidad será la última que se celebre como siempre la hemos conocido, dijo Jesús. Porque antes de que llegue otro diciembre, todo será diferente. El viejo orden pasará y mi reino tomará su lugar de maneras que la gente no puede imaginar. Entonces llegó enero de 2026, y lo que vi me dejó sin aliento. Las cosas sobrenaturales que comenzaron en diciembre se hicieron aún más fuertes. Tan fuertes que ni siquiera los científicos pudieron negar a Dios. Vi señales en el cielo. Sucedieron cosas extrañas que hicieron que los astrónomos abandonaran sus antiguas explicaciones y afirmaran que Dios tenía que estar detrás. Jesús me mostró cómo llamaría a su novia a sí mismo durante ese tiempo. Vi a creyentes por todas partes sintiendo una fuerte atracción hacia la santidad y alejándose del mundo. Oyeron su voz llamándolos con más fuerza. Quienes lo oyeron comenzaron a brillar, incluso en medio de la oscuridad que vi alrededor del mundo. Mi novia debe estar lista. Jesús dijo, santo, puro, inflexible. Solo quienes se han rendido completamente a mí estarán preparados para lo que viene después. Entonces vi febrero y marzo. La separación final había comenzado. Las comunidades se dividieron en dos. Algunos barrios estaban llenos de paz y milagros. Otros cayeron en la violencia, el miedo y la confusión. Ya no había punto medio. La gente había tomado su decisión. Lo más increíble llegó cuando Jesús me mostró los meses de primavera de 2026. Hasta entonces, su remanente fiel vivía bajo protección sobrenatural, casi como los israelitas en el desierto. Tenían todo lo que necesitaban: comida, refugio, ayuda, incluso cuando no tenían nada por sí mismos. Los milagros ocurrían a diario. Estos son mis vencedores, dijo Jesús con los ojos llenos de amor. Me han elegido a mí por encima del mundo. Han pagado el precio y pronto serán arrebatados para encontrarme en el aire. Entonces vi algo tan glorioso que me hizo caer de rodillas incluso en la visión. Jesús montaba un caballo blanco, y detrás de él estaban todos los ejércitos del cielo. Se preparaban para su regreso a la tierra. La visión era tan brillante, tan poderosa, que toda mi alma pareció temblar. Ha llegado la hora, dijo Jesús, y su voz resonó por todo. Toda rodilla se doblará,
toda lengua confesará. Los que se han preparado vendrán conmigo. Los que me han rechazado se enfrentarán a lo que ellos mismos han elegido. Entonces todo comenzó a desvanecerse como si alguien atenuara las luces. El hermoso trozo de cielo cambió lentamente a los ásperos sonidos de las máquinas y los pitidos del hospital. Sentí que me atraían de vuelta a mi cuerpo. Rápido, pesado, doloroso. Lo último que Jesús me dijo resonó dentro de mí mientras volvía a caer en mi cuerpo. Diles lo que viste. Adviérteles. Se acabó el tiempo. Cuando abrí los ojos en el hospital, jadeaba. Me dolía el corazón. Sentía como si todo mi cuerpo estuviera en llamas. Mamá lloraba. Los médicos gritaban. Pero en mi mente, todo lo que veía seguía siendo claro. Más claro que la vida real. Por eso comparto esto. Porque Jesús me dijo que te advirtiera. Estamos en los últimos días, las últimas horas antes de que todo cambie para siempre. Las fechas que vi brillar en el calendario del cielo fueron el 29 y 30 de noviembre, el comienzo del cambio. No importa lo que hagas, no ignores esto. Mira en tu corazón. Regresa a Jesús. Pídele que te perdone. Entrégale todo. Esta visión fue real. El mensaje es urgente. El momento es ahora. ¿Estás listo para Jesús? ¿O te tomará desprevenido cuando llame a su pueblo a casa? ¡Qué historia tan increíble y transformadora! La Biblia nos recuerda en Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. Muchísimas gracias a Catalina por compartir una visión tan profunda, incluso a tan temprana edad. Su valentía al alertarnos es una llamada directa a nuestros corazones. Y a quienes han visto hasta aquí, que las bendiciones de la eternidad toquen sus vidas, que estén listos, porque el tiempo, como escuchamos hoy, se acaba. Nos vemos en el próximo video